Vamos a presentarnos, pues aquí están nuestros compañeros Juan Pablo Tovar, Juan Felipe López y mi persona pues Alex Lemu. Vamos a hablar un tema muy interesante que se trata de obsolescencia programada. La obsolescencia programada es prácticamente aquella acción que hacen las empresas para devaluar aquel producto y que sea mucho más rápido su gasto y así generar un poco más de beneficio hacia la empresa. Este vendría siendo la idea general de este proyecto. Vamos a empezar primero con algunas experiencias con respecto a esto. Puede ser Colgate y en este tipo de empresa tú digas, no, es que realmente en esta empresa se hace eso y se vive eso y yo siento que esta parte va así y así y así, ¿ya? Entonces, iniciemos. Yo hablo de Colgate porque es evidente que con esta empresa, en los comerciales, vemos que en el cepillo de dientes se echan demasiada crema, pero realmente no es necesaria esta cantidad de crema. Así sea con una cantidad, una gota pequeña o menos de la mitad, un cuarto del tamaño del cepillo, tú te puedes cepillar sin ningún problema. Y básicamente nos muestran, yo siento que nos muestran este producto de esa manera para que nosotros creamos y nos influyemos mentalmente para gastar más este tipo de producto. ¿Alguno que tenga alguna experiencia? Vamos a hablar de esto. Yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna experiencia, pero sí conozco un caso, por ejemplo, el caso de los bombillos. En el caso de los bombillos, se conoce que, por ejemplo, pueden durar mucho más, pero se limita, por lo general, a 1000 horas de uso y donde las empresas utilizan este margen para que le pueda generar más ingresos, por así decirlo, y crear ese límite. Yo lo que digo es, por ejemplo, él dice que no tiene experiencia con la obsolescencia programada, pero ese es el día a día que vivimos. Sí. Por ejemplo, está el caso de los teléfonos móviles. Bueno, al principio era por temas de que les faltaba tecnología, que duraba menos la batería y cargaban más. Pero llegó un tiempo cuando salieron los Nokia 100, que era teléfono indestructible. Sí. Esos teléfonos les duraban a la persona años. Ese teléfono le podía caer un tercer piso y no le pasaba nada. Después salieron los tipo Android y Apple, los smartphones sacaron su línea. ¿Y cómo se ve la obsolescencia programada en estos teléfonos? Por ejemplo, en Moto G primera generación. En 2 meses sacan el segunda generación y el cargador de primera generación no le sirve al de segunda generación. Ahí nos estamos obligando a que si nos daña el cargador, tenemos que comprar otro cargador, tenemos que comprar diferentes componentes para un teléfono que es de la misma marca. Un ejemplo claro de esto sería con la marca de Apple. Perdón. A algunas personas que usan este celular, digamos, se les daña algún componente de estos y tú lo llevas directamente a un Mac Center. Mac Center donde están capacitados la misma empresa de Apple para arreglar sus productos. Y vemos que te dicen algunas cosas que ya no tiene arreglo, que ya te toca comprar otro. En cambio, tú lo llevas a otro lugar donde haya gente capacitada para gente capacitada para organizar o arreglar estos dispositivos y pues no te ponen ningún problema y te lo pueden arreglar. Hasta hay algunos que te aumentan la capacidad de memoria. Yo diría que eso es uno de los ejemplos claros de obsolescencia. Y ese es otro tema que yo iba a hablar con respecto a la marca. Hace como unos años, hace como 5 años, un poquito más, estaba envuelta en una demanda legal de los usuarios porque estaban dando actualizaciones las cuales hacían el teléfono mucho más lento, mucho menos utilizable. Entonces este tipo de cosas hacen que básicamente las empresas se les denote muchísimo la necesidad de que el usuario compre y compre y compre sin importarle si el usuario necesita o tiene la capacidad de comprar. No sé si Tovar, con respecto a la experiencia que haya tenido con iPhone, con este tipo de celulares, tenga algo que aportar con respecto a eso. De momento no, lo que es el sistema, de momento está andando muy bien, sí, es cierto, con el tema que tú dices, Apple sacó un comunicado diciendo que lo que hace es reducir la potencia, entre comillas, del equipo, porque las actualizaciones cada vez son más pesadas y requieren y consumirían mucha más batería, ralentizando los dispositivos, entonces lo hacen en teoría para cuidar el dispositivo. Eso es la versión que sacan ellos. Principalmente en el caso del mío, mi dispositivo, sí, evidentemente al principio cuando ya lo tenía, sí, el primer año, la batería le duraba todo el día, lo cargaba una vez al día nada más y no lo usaba precisamente poco. Y ahora tengo que estarlo cargando constantemente 2-3 veces día a día. Pero también algo que afecta es
en la batería del Apple es que si tú lo usas mientras está cargando, eso hace que haya un problema degenerativo, por ejemplo, yo. Entonces digo que más bien es como, en el caso de Apple, en su caso la batería es saberla cuidar, porque entre menos se use, tenga una carga clara, que en su medio de carga no se esté utilizando y en bien esté cargado, el dispositivo se desconecta, no afecta para nada. Ok. Sí, pero de igual manera en otros dispositivos Android, por ejemplo, se ha visto que evidentemente estos cambios abruptos en cuanto a la batería no pasan tanto. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es si ustedes creen que hoy en día tenemos más obsolescencia programada u obsolescencia percibida. Es decir, hoy en día las marcas a propósito hacen que los productos duren menos con el tiempo y de esa forma conseguir más ventas, o hacen que se perciba que el producto ya no es útil. Por ejemplo, con Apple a cada año saca prácticamente el mismo dispositivo con 2 o 3 cambios y la gente ya lo percibe como que el que tengo ya está obsoleto. Pues yo creo que es lo mismo, depende de la empresa a la que se vaya dirigida. Por ejemplo, si estamos hablando de empresas textiles, de ropa, son obsolescencia programada. Cuanto en empresas de tecnología, en algunas características, porque los dispositivos pueden presentar las dos características, tanto programada como en el software pueden ser obsolescencia percibida y en el hardware obsolescencia programada. Y si uno se pone a pensar lo que está diciendo Juan en lo que es la casa de moda, por ejemplo, ahorita está volviendo, que ahorita ya se le dice que aesthetic, Vintage se llama, Vintage. que es más cara, incluso hoy en día. que ahí están los colores psicodélicos y todo. Ajá, ahí se plantea eso y bueno, en eso siempre es por tendencias y moda, siempre es lo percibido, lo cual hacen parecer siempre a los otros teléfonos ya inútiles, como el iPhone 15 que salió hace poco, que al fin y al cabo te meten cosas nuevas, pero en verdad no son nuevas porque son cosas que ya existían en otros dispositivos, pero es como nuevo, pero en Apple. Bueno, hay un tema aquí interesante y es, vamos a ponernos del lado de la empresa, ¿ya? Del lado en que yo creo una empresa y digamos esa empresa de tecnología creo un producto tan bueno y tan útil que básicamente al sacar otro producto nuevo la gente no lo necesita, no lo quiere realmente, o sea, no es que no lo quiera, no lo necesita. Podemos decirse que para esta empresa se le ve en un futuro una estrella, o sea, una estrella ni la hijo de madre, o se le puede seguir reinventando hasta sacarla adelante, o sea, a pesar de que este producto es tan bueno y no lo van a cambiar. ¿Qué creen ustedes? Las empresas, pues realmente, por ejemplo, los bombillos, que era lo primero, realmente un bombillo te podía durar hasta 30 años y fue que Thomas Alva Edison en 1901 fue que creó el primer dispositivo de obsolescencia programada, que fue una lámpara, la cual dijo que va a durar 1500 horas y eso duró, entonces por eso se inició. Entonces las empresas dijeron, pues nosotros hacemos productos muy buenos, nos toca comprar mucha maquinaria, mucho personal, entonces si hacemos todo eso y ya después la gente no lo va a necesitar, no vamos a poderle pagar a estas personas. Entonces por eso se creó principalmente, para igualmente seguir tener ganancias y poder mantenerse ahí. Entonces, con respecto a esto, ¿tú ves que sea bueno o necesario la obsolescencia programada para que esta empresa pueda subsistir? En parte sí, en parte no, porque está bien en una parte, pero tampoco uno pasarse tanto de uno hacer eso demasiado inútil. Por ejemplo, la marca Kingo, que es una marca de celular que muchos no conocen, porque igualmente es muy mala, no la recomiendo para nada. Eso después de 1 o 2 años, la batería se te infla, o sea, así le des un uso bueno, se te infla y se recalienta el teléfono y no sirve para nada ya prácticamente. Pues yo digo que esto de la obsolescencia programada hoy en día es muy necesario para las empresas si es que quieren subsistir en el mercado actual, porque es lo que más se usa. Digamos, una empresa que cree un producto que pues digamos no tenga cambio a largo plazo, compran ese producto, la empresa se queda pues con esa plata de ese producto, pero ahí queda, no avanza más, no progresa. ¿Por qué? Porque no genera ingresos para poder crear más productos de este mismo tipo. Por eso digo que es necesario la obsolescencia programada. O sea, es como baja calidad, pero en cantidad, donde tú puedes adquirir más dinero y volver a invertir en esa baja calidad, pero más cantidad, y es como un ciclo. Es que ni siquiera es para que las empresas subsistan, sino más bien es para la rotación de la economía dentro del país, porque es que si no se hace un movimiento constante de lo que es el dinero
los ingresos y los egresos, eso puede haber una inflación o una inflación. La empresa que podía hablar era del deporte, que evolucionan cada día, actualizan, como por ejemplo la de Kawaii, funciona como una especie de caminar, andar en bicicleta, pedalear y mover la cadera, que cada día evolucionan más y sacan más productos, como que ahora es fácil guardar. Está hablando de la innovación. La obsolescencia programada es necesario para lo que él dice, la innovación. Yo pienso que la obsolescencia programada es algo inevitable. Inevitable, por el avance de los tiempos. O sea, digamos, cada vez que una sociedad avanza, vamos a notar un cambio, pero también depende del tipo de empresa. Por ejemplo, Coca-Cola ha innovado en algún momento, aparte de sacar, digamos, la Coca-Cola Light. Innova solamente Sí, únicamente no, el estilo. Sí, no, porque la fórmula. No, aparte de la fórmula, también como anteriormente se atendía como se atiende en la actualidad. Por ejemplo, anteriormente el producto de Coca-Cola se hacía en la empresa, o sea, en un punto físico donde las personas iban, compraban y en ese momento echaban cada producto en el vaso con una bola de helado y así era como se servía la Coca-Cola. Y actualmente ya se hace, o sea, se vende embotellado. Pero eso sería obsolescencia. Sí. ¿En qué caso? Sí sería obsolescencia porque igual forma acaba una forma de un servicio y abre otro. ¿Sabes también cómo se le aplica la obsolescencia a eso? En el envase. Sí. Tú llevas tú llevabas tu propio envase. Tienes un recipiente, un vaso en tu casa. Me gusta el vaso. Que te gusta el vaso, llevas tus 20 años con tu vaso. Llevas tus 20 años con tu vaso y todos los días vas con tu vaso, ¿sí me entiendes? Ahora tú tienes que comprar un envase, poner líquido, En cantidades pues o lo botas o específicas. lo reciclas, pero En cantidades específicas. igualmente. Sí, pero yo, bueno, la pregunta que tenía antes para ustedes, para preguntarles también en parte en defensa un poco de las empresas, es ¿cuál es el margen de innovación? El margen de la innovación, el que tú dices en lo que ya son las empresas que ya están básicamente formadas y ya son, puedo decir, las pirámides de las empresas, el margen de la innovación sería la imagen, el tipo de cómo venden o cómo hacen el marketing de venta. Ese es el cambio. ¿Por qué? Porque a ti no te van a vender ese tipo de producto como lo vendían en el año pasado, sino que van a ver una variable nueva en cómo lo van a vender en la actualidad. ¿Sí me entiendes? Bueno, yo pienso que la obsolescencia programada, pues, en parte limita la innovación dentro de las empresas, al saber, pues, cuáles son los fallos. Posiblemente ellos como que se limitan a resolver simplemente eso y se estancan en ir de pronto ir un poco más allá, en sacar un producto, pues, mejor. Y en parte, quizás en algún momento estemos necesitando alguna de estas innovaciones y simplemente a consecuencia de la obsolescencia programada no podamos hacer uso de esto. Yo tengo ahí una pregunta conforme a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, tú dices, estaríamos atrasados en gran parte, pero aparte de eso, si tú te pones a mirar, si una empresa no vende, no factura, la economía también se estanca. Y al momento de estancarse, entonces, ¿qué vendríamos? Yo digo que la cuestión es que la obsolescencia programada es como un cosa que tiene sus pros y sus contras. Digamos que lo pro de esto es que, pues, digamos que mejora la economía, mueve el dinero, innova la economía, ¿cierto? Pero no es que limite la tecnología en esta parte, sino que como que la tiene ahí, pero que vaya de a poquito. Margen de mejora. No es que haya grandes mejoras como anteriormente, que digamos que en pocas décadas llegamos a lo que estamos hoy, sino que estamos como manteniendo el mismo nivel de tecnología cada ratito. Es como evitando que nosotros vayamos a un nuevo nivel de tecnológico en parte. Sí, a ver, sí, cierto, eso también, pero también hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, claro, antes había mucho más margen de mejora, es obvio. Antes, tecnológicamente había mucho más margen y en cuanto a la economía que ya se refiere, la obsolescencia programada es prácticamente necesaria porque eso depende de la empresa, porque ustedes decían un caso en el que la empresa puede sostenerse de esa manera. Tengo una pregunta respecto al tema. Es, digamos, ¿creen que la obsolescencia programada es resultado de la competencia de las empresas? Y digamos, si no hubiera esa obsolescencia programada, ¿cómo lidiarían las empresas con la competencia? No es resultado de las empresas. No. Porque es más, De las competencias de la las empresas. competencia, porque antes entre las mismas empresas firman los tratados
para estandarizar la duración de los productos o cómo van a hacer, por ejemplo, el ejemplo de la bombilla, hay un tratado donde está el documento donde se firmó cuánto tendría que durar una bombilla y que ninguna empresa podía producir una que durara más de 1000 horas de uso. ¿Me entiendes? Con las impresoras creo que también hay una límite. El límite de impresión que son de 10.000 copias, sí, 10.000 impresiones. Pero por eso te digo, ¿sería resultado de la competencia? No. Porque, o sea, si no hubiera competencia, ¿por qué planificarían eso? O sea, si no, ¿por qué lo planificarían? Porque pues para mí, todo el mundo, yo tengo una empresa, no tengo competencia. Yo puedo poner el precio que me dé la gana a mi producto, puedo ponerle que se dañe cuando se dé la gana y yo me quiero llenar más los bolsillos. Así que pongo que se dañe el producto, hago uno nuevo y me lleno más los bolsillos, me hago más rico cada día. ¿Me entiendes? A todo el mundo le gusta amasar más dinero del que ya tiene. Hablemos de algo muy interesante que se acaba de empezar a formar. Y es que ya sabemos que la competencia genera mayor innovación. Entonces, al haber competencia genera mayor innovación. ¿Creen ustedes que hemos estado estancados con respecto a la tecnología? No han habido cosas nuevas, no han habido cosas interesantes. Sí han habido. Sí, la verdad sí las hay. Por ejemplo, la creación de internet, que es reciente y obviamente ya ha evolucionado de una manera que nunca íbamos a imaginar. Igualmente también el tema de la obsolescencia creo que sí es importante en algunas empresas, por ejemplo el de la tecnología, el de la moda, pero hay otras que se pueden mantener sin esta, por ejemplo la de la comida. Porque, por ejemplo, tú siempre vas a comer, siempre vas a tener la necesidad de, por ejemplo, ir a un restaurante o comprar tu mercado o nada más quieres construir tu casa, entonces también la Eso construcción. ya se pasa de las necesidades básicas de Pero a todas estas, ¿ustedes qué creen? ¿Que la obsolescencia programada simplemente es una condición de cualquier empresa o depende de la empresa? ¿En qué sentido? En el sentido que, oigan, no podemos comparar, por ejemplo, Apple con Catronics, por ejemplo. En el sentido de que una empresa pequeña no va a poder conseguir materiales de tanta calidad como otras. Entonces, ¿creen que en esas empresas se aplicaría la obsolescencia programada o simplemente es el tamaño? ¿Sabes qué? Yo creo que es por el tamaño. Tú tienes una empresa grande de tecnología. Yo estoy recién creando mi empresa y quiero competir contra tu empresa. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, yo no voy a sacar un producto para que pueda competir contigo de mala calidad. Yo primero necesito crecer con productos de buena calidad. Cuando ya yo esté allá, vamos a hacer un convenio, no nos podemos pisar la manguera. ¿Cómo vamos a hacer con los productos? ¿Me entiendes? Pero en ese sentido explica, porque en teoría eso es una visión muy grupal de la vida, en el sentido de que si yo sé qué quiero como empresa, vender, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Sacar el mejor producto que todo mundo quiera. No, esos tratados que tú dices, por ejemplo, ¿quién se asegura que los cumpla? ¿El Estado? Y entonces si es del Estado, la obsolescencia programada vendría siendo culpa del Estado, no de una empresa, en cuyo caso. Lo que no podemos, yo creo que aquí tenemos que hacer un paréntesis porque no podemos confundir lo que es la obsolescencia programada con simplemente un producto de estatus. En ese caso, sí, digamos, tu producto es igual de bueno que el de Monastery, por ejemplo, pero en ese caso no hay obsolescencia programada, simplemente es una cuestión de estatus de la marca Monastery. Tú cuando compras una marca Monastery, Louis Vuitton, etcétera, tú lo que compras es estatus, no el producto como tal. Exactamente. Hablando de algo interesante ya personal, ¿creen ustedes que el ser humano es una persona cambiante, que le gusta el hecho de cambiar sus cosas, sus pertenencias porque le gusta o simplemente prefiere un producto para toda la vida? Va variando, porque el ser humano sí es cambiante. Por ejemplo, cuando me refiero ya en lo interno de las metas y lo que son los objetivos, eso trasciende, porque tú ya logras un objetivo, una meta, y ¿tú qué haces? Modificas eso por algo mucho más grande. Y en lo que se refiere a lo que ya son los productos o algo, también. ¿Por qué? Porque a medida que uno va cambiando, esas metas se van cumpliendo, los estereotipos personales que uno se incrementa de forma interna también. Es decir, uno pide cierto tipo de cambio a lo que son las cualidades
de los souvenirs. Pues yo creo, o sea, en cuanto a las metas, estoy de acuerdo contigo de que la persona cuando logra una meta, la cambia. Pero en cuanto a los productos, no. Porque para mí, las personas cambian los productos es por comodidad. O sea, tengo una cicla, ando en mi cicla, tengo para comprarme una moto, ¿por qué no? ¿Cierto? O sea, me va más fácil. Pero cambia. Pero no por los objetivos. No por los objetivos, sino que es por comodidad. Exactamente, al cambiar el objetivo, también cambia tu forma de comodidad. Pero realmente aquí hay una cuestión grande y es que las personas somos caprichosas. Entonces se tiene en cuenta de que las personas sí van a querer cambiar algo. Porque, o sea, digamos, yo ya tengo el celular hace 3 años. ¿A quién no le gustaría cambiar de celular? A pesar de que el celular, digamos que esté igualito al primer día. O sea que esto esto es en serio. O sea, las personas van a decir, no, yo tenía un celular pequeño, ahora quiero uno más grande. O no tenía uno más grande, quiero probar ahora uno con más pequeño. Eso se llama caprichos de las personas. Entonces, con respecto a esto que estamos hablando ahora, da un conflicto con respecto a que si las personas realmente sí sea necesaria la obsolescencia programada para que las personas cambien. Tenemos que tener en cuenta que en ese caso estamos hablando de pequeños cambios. A lo que yo entiendo la pregunta es a cambios grandes, en el sentido de que no recuerdo hace cuánto, creo que fue en 2015, 2014, lo que fue Mercedes-Benz sacó un nuevo prototipo de auto que era revolucionario en todo 2014, sentido. De hecho, ni siquiera tenía cristal, simplemente era una serie de cámaras que colocaban en tiempo real lo que estaba afuera para mayor seguridad. No tenía ni volante, se controla todo con una palanca. Se hizo un estudio de mercadeo y nadie lo quería, porque era un cambio totalmente radical. En el sentido de que, sí, nosotros cambiamos, pero cambiar, por ejemplo, no es lo mismo. Estamos hablando de quiero cambiarme de mi casa pequeña a mi casa grande. En cambio, las personas serían mucho más reacias a un cambio de estoy viviendo en apartado y me voy a ir al Polo Norte. Para cambios pequeños no se necesita ningún estímulo, pero para cambios drásticos se necesita un estímulo bastante grande para el ser humano y que siempre ha acompañado a la humanidad en la guerra. Yo, por ejemplo, en lo que yo he podido notar en lo que voy estudiando psicología y lo he notado de varias formas, no puede decirse que no haya un ser humano caprichoso, pero el mínimo capricho hace llevarte a que seas así. ¿Por qué no quieres cambiar de casa? Si dependiendo de eso es un capricho. ¿Cierto? Desviándonos del tema, ¿pero qué es ser caprichoso para usted? El capricho puede Claro. variar dependiendo de la persona. Depende No, de- o sea, Pero no hay un concepto general para lo que es caprichoso. Pero yo lo que digo es, o sea, el ser humano sí se puede estigmatizar como lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Por generalidad, sí. si no se pudiera estigmatizar, entonces no servirían de nada las muestras, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, tenemos una comunidad universitaria, se sacan una muestra y a esa muestra se le hace un estudio sobre X tema y sale un resultado, ¿no? Entonces, si la muestra es representativa, o sea que ya toda la comunidad universitaria se estigmatiza, aunque hayan uno, dos o digamos el 5% de la población que no sea así, pero hay una muestra representativa que dice que es así. Con el tema de caprichos, ya sabemos que a las personas les gusta cambiar, entonces las personas somos cambiantes. Si las personas somos cambiantes, entonces sí vendría siendo necesario la obsolescencia programada o no vendría siendo necesaria la obsolescencia programada. Lo es por muchas cosas, muchos factores. Por eso mismo yo creo, y por lo que hablamos de la economía y por... Por temas de economía, sí, pero por temas de recursos, no. Vale la pena que se saquen productos ilimitados en un mundo donde los recursos son limitados. ¿Sabes? El agua disponible es como el 3%. Sí. Sí. El 3%, y de ese 3% creo que solo el 0.25% es que está disponible porque el resto son glaciares. También hay... ¿Y qué pasaría en cuyo y caso agua que... subterránea, ¿sí me entiendes? Y de esa agua dulce, gran parte también se usa para procesos de manufactura. Pero ¿y qué tal en el caso que ya se está viendo de que, por ejemplo, como hace Arabia Saudita, de que prácticamente toda su agua es del mar, la desalinizan? O, por ejemplo, cuando se pueda viable la minería espacial, que ya se está poniendo en marcha. Estefanía, una pregunta para ti que yo supongo que tú sabes respecto a lo que decía, la pregunta que tenías tú, que era
el tema de como el ser humano es cambiante, caprichoso, ¿verdad? Esto, yo quiero preguntar si no crees que, por ejemplo, el tema de que cambiar, yo qué sé, de dispositivo, de casa, de lugar, de no sé qué, de no sé cuánto, no es un cambio, por ejemplo, que tú haces para hacer en etapas. Me refiero, un cambio de etapa, sientes que has cambiado algo en ti. Dices, cambia una etapa, te pintas el pelo, cambia una etapa, te no sé qué, ¿me entiendes? Cambias de celular, cambias de carro, de casa. Lo que pasa ahí es que hay algo en el ser humano, y eso viene de los tiempos de UPA, y es que el ser humano nunca se va a quedar en cierto punto estancado. ¿Por qué? Porque somos personas o seres de movimiento. Al ser seres de movimiento buscamos una trascendencia y un cambio sí o sí, ya sea físico, ya sea interno, ya sea material. Por eso yo decía que el ser humano es caprichoso. Por más mínimo, si no se quiere mover, es caprichoso. El mero capricho de no quererse mover lo hace ser un ser caprichoso. ¿Por qué tú no te quieres mover de cierto lugar? Por el conforme, ¿cierto? Estás conforme en dicho lugar. Si no te mueves de ahí porque estás a gusto, eso es un capricho. Bueno, digamos que en un mundo no existe la obsolescencia programada, no cabe en el imaginario del ser humano. Habrían encontrado cualquier otra forma. Podríamos pensar, ya eso ya es un poco teórico, yéndonos a una distopía, pero sería como ejemplo un mundo en el estilo cyberpunk, que ahí podemos decir que no existe obsolescencia programada en el sentido de que los productos ya están hechos para que duren años y años sin problema, pero lo que sí hacen es que te venden el software. Las actualizaciones, por ejemplo, en las escuelas generalmente se utiliza gafas de realidad virtual para poder enseñar escenarios distintos a los estudiantes. Ya no te venderían el producto, sino el servicio. Exactamente, o sea, vender el producto sería como la llave para entrar al servicio. Un ejemplo que lo más parecido a la realidad que podamos en el caso de los computadores. Tú compras un computador sin ningún sistema operativo y digamos con Windows tendrías que pagar una licencia para poder utilizarlo. ¿Creen que ha sido una ventaja o una desventaja? Las dos. Por eso, como decía Jesús, tiene sus pros y sus contras. No, sí, pero me refiero, como ella dice, si no existiera, estaríamos atrasados, él dice que estaríamos adelantados. O sea, lo que nosotros hablábamos, Juan Pablo y yo, era de suposiciones posibles. Él decía, hay la posibilidad de que se haya una mejora tecnológica, y yo lo veía como un retroceso. O sea, eso es una situación hipotética. ¿Por qué lo veía así? Porque al momento de que no existe y no tenemos conocimiento de lo que es la obsolescencia programada, y no está en constancia movimiento, lo que es la economía, yo lo veía como un estancamiento económico. Bueno, en fin, vamos a cerrar aquí, muchachos, porque ya nos pasó el tiempo, bla, bla, bla. Bueno, pasó. Ir a clase y... Listo, bueno, ya acabó. En resumen, yo ya dije el resumen. ¿Alguien quiere aportar algo de los señores? Bueno, en resumen, la adolescencia programada, adolescencia es necesaria. Ya mucho. Relájate, amigo, relájate.